Bueno, pues vamos entonces con hablar y comentar esta sección de tipología textual del tema 7, de la unidad 7 de lengua, que, como ya hemos comentado varias veces, se dedica a los textos del ámbito periodístico. ¿Ok? Es decir, a que, como su nombre indica, pues a lo que aparece en periódicos o publicaciones similares, entendiéndose por periódico no solo lo que aparece en papel, sino también online. Bueno, aparte de, como siempre, se ofrecen algunos recursos extra, ¿no? De prácticas y demás, pero lo que nos interesa, si es de teoría, como suele ser habitual, es pues, el PDF, ¿no? Donde se nos cuenta, como digo, la teoría. En esta ocasión, como viene ocurriendo desde hace ya tiempo en literatura, tenemos dos versiones. La completa, que es la que dice textos periodísticos, donde está todo el texto completo, y la que yo voy a utilizar, que es la de resumen, donde hemos extraído lo esencial. Si la habéis echado un vistazo, veis que está marcado con un subrayador rosado y demás. Y ya digo, ese es el que nos vamos a basar, ¿no? Donde ahí extraemos lo esencial, lo más importante. Bueno, pues proyecto esa y lo vemos. Bueno, no sé si sois lectores de periódicos, en papel, online, de noticias. Cuando hablaba de periódicos, es todo aquello, publicación que nos den noticias, ¿vale? Y que yo el que la lea, a eso nos referimos. Ahí es donde van a aparecer este tipo de textos que llamamos del ámbito periodístico. Bueno, los periódicos y este tipo de publicaciones pertenecen o se agrupan dentro de lo que se llama genéricamente los medios de comunicación de masas o más media. A lo mejor habéis visto alguna vez ese tipo de denominación, ¿no? Como su nombre indica, los medios de comunicación de masa o más media, que el más media es el inglés, más media, ¿okay? Pero bueno, son publicaciones, sistemas de información o sistemas de comunicación masivos, es decir, que llegan a un número ingente, muy grande de gente, de personas, ¿vale? A la vez, ese detalle también es importante, es decir, que son capaces de llegar a la vez a un montón de personas. Lógicamente, eso le otorga un gran poder de difusión de información, de conocimiento y también, y aquí no nos vamos a meter, por eso está un poco subrayado y tal, en la influencia o manipulación o cómo moldear opiniones e ideas, ¿vale? En cualquier caso, los medios de comunicación de masas llegan a un gran número de gente. Su público potencial es muy grande. Son sistemas que transmiten, que proveen de comunicación, de contenido a un gran número de personas a la vez. Los tradicionales pues son la prensa, la radio y la televisión, ¿no? Eso ha sido toda la vida. Y por supuesto, y ya como el mayoritario se puede decir, o como el que tiene una red más amplia, o un público muchísimo más amplio, Internet. Internet ha conseguido, hablando un poco de la globalización y demás, realmente el Internet ha conseguido esa globalización real y efectiva. Porque lo que se publica ahí en Internet, da igual en el país que se publique, se puede leer en todo el mundo. Hombre, lo único es que se publique en un idioma que yo pueda manejar. Pero si yo, por ejemplo, pues no sé, sé inglés o francés, toda aquella publicación, independientemente de si se hace en París o en el último pueblo, un pueblecito en medio de África, pero si se hace en francés, yo lo puedo leer y llega a todo el mundo, ¿vale? Eso es algo que, bueno, que todavía yo creo que no se sabe o estamos empezando a ver las consecuencias, pero lo que no se ha analizado, ¿no? Exactamente qué impacto puede tener eso en la sociedad. Es decir, que el medio de comunicación masivo por excelencia es Internet. ¿Vale? Bueno, nosotros nos vamos a centrar en la prensa. Pero vuelvo a decir que la prensa es o papel, que está en... Bueno, no es que desaparezca, pero lógicamente, no sé, si los más mayores del lugar, entre los que me incluyo, si comprabais o veíais los periódicos antes, no pues eran como de este grosor y ahora son pues así, mínimos.
O sea, es como que te da un poco hasta de cosita de cogerlos y tal. Y de hecho, la gran mayoría de personas que, yo no sé, por curiosidad me fijo en eso, la gran mayoría de personas que tienen un periódico o que compran un periódico en papel son personas de 50, 55 años hacia arriba. Gente joven, ninguna. Nadie. Y seguro que si preguntamos a un kiosquero nos dirá que nadie. Porque muchos de nosotros ya directamente lo hacemos online. Bueno, nosotros nos referimos a textos que aparecen en este tipo de publicación, ¿ok? Cuya máxima, digamos, el ejemplo más claro es el periódico, pero que también pueden ser revistas de periodicidad semanal, quincenal, etc. Los textos que aparecen en estas publicaciones tienen como tres funciones o tres propósitos. Bueno, el primero, lógicamente, el más claro de todos ellos, que es el informar, el contarnos un hecho relevante, una noticia, y contárnoslo teóricamente de la manera más objetiva, clara y exacta posible, ¿no? Esa sería, digamos, la función primordial, primigenia, con la que surgió el género periodístico, ¿vale? Otra función muy importante, pero que se deriva de la primera o que es complementaria a esa primera, es la de formar, en el sentido de formar opiniones. Ahora hablaremos que, de hecho, hay dos géneros periodísticos, género de información y género de opinión. Pues bien, los medios de comunicación, los periódicos, aunque también aquí incluimos a todos los demás, también tienen, digamos, los textos que ahí se publican tienen esa función, ese objetivo de formar opinión. Es decir, lo ideal sería que nos ofrecieran una serie de datos, una serie de causas, consecuencias y de análisis para que luego cada uno nos formemos nuestra opinión, ¿vale? Y por supuesto, entretener, ¿vale? Los periódicos, pero sobre todo por radio, televisiones, internet, ¿no? Muchas veces su misión es la de entretener. Pero los textos periodísticos también podrían tener esa función, ¿no? Cuando, pues no sé, si ahora que ha pasado esto de la coronación y demás, pues hay un artículo donde se fijan, pues, las costumbres más raras de la coronación. Y pues eso básicamente, sí, es informar, pero básicamente un poco para entretener, ¿no? Y pasar el rato. Informar sobre algo en concreto, permitir crearnos una opinión y entretener son las tres funciones fundamentales de no solo de los textos periodísticos, sino de cualquier medio de comunicación. ¿Vale? Bueno, pues eso ahora nosotros lo vamos a aplicar, lo vamos a llevar a, como digo, a las publicaciones de información, publicaciones periodísticas, etc. Esos textos, con esas funciones, se dividen o se agrupan en dos géneros, o dos clases, o dos categorías, como queramos llamarlos, que son los llamados géneros de información y géneros de opinión. Teniendo en cuenta un poco lo que acabo de explicar, pues es fácil definirlo así un poco a vuela pluma. Los géneros de información, pues todo aquel texto que informe, y de opinión, el que me permita a mí, bueno, que transmitan una opinión y me permitan a mí también crear la mía propia, ¿vale? Bueno, yendo un poquito más al detalle. Los géneros de información, como dice ahí, dan a conocer los hechos que tienen relevancia para el lector. Esa relevancia viene determinada por la actualidad, la proximidad, la emoción y la repercusión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es noticia? Una noticia es, y por eso sale publicado, es algo, un hecho, un suceso que es relevante, es decir, que tiene importancia para un gran número de personas. El que yo haya salido esta mañana al supermercado no es noticia, porque no tiene relevancia. Ahora, se ha producido un escape de gas y tal y han tenido que cerrar el supermercado. Bueno, pues esa noticia, eso es un hecho relevante para bastantes personas y por lo tanto, por eso es noticia. Es decir, lo que determina que un suceso sea noticia, como dice, es que sea un hecho relevante, importante para un grupo de personas o un número importante de personas, ¿vale? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es importante un hecho que luego se convierte en noticia? Bueno, porque está relacionado con algo de actualidad. Todo lo que tenga que ver con la guerra de Ucrania, como es actualidad, será noticia, cualquier hecho. La proximidad, es decir, que esa noticia ocurra en un entorno cercano a la persona o personas a las que va dirigido, ¿no? Por ejemplo, los diarios locales, pues las noticias y demás se seleccionarán porque tienen relevancia para esa localidad o para esa ciudad o tal. ¿Okay? Es decir, la proximidad, el que lo que ocurra sea importante para el entorno de la gente donde ha ocurrido eso. Y también, pues, el impacto, la emoción, qué repercusión tiene un hecho, también eso es
y quizás a veces lo más determinante para que se seleccione un hecho como noticia, ¿no? Por ejemplo, cuando ocurrió la guerra de Ucrania, una de las cuestiones que se suscitaron es que, porque nos impactó mucho, lógicamente, ¿no? Y entonces luego dice, pero bueno, hechos como estos están ocurriendo también en África, pero no son tan impactantes, etcétera. Con todas aquellas cosas de que, bueno, los africanos son negritos y nosotros son blanquitos, etcétera y tal. Bueno, pero si analizamos con mayor seriedad y no con demagogia y tal, diríamos, ¿por qué la guerra de Ucrania es más importante, entre comillas, que, por ejemplo, la que puede suceder en el centro de África? Primero, porque es próximo, está en Europa. Aunque África esté cerca, Ucrania está más cerca. En el ámbito, no solo físicamente, sino culturalmente. ¿Vale? Y eso determina el hecho de que estamos viendo a personas como nosotros, a la casualidad que son blancos, pero no es determinante el hecho, sino que son personas que viven de manera o que viven de manera muy parecida a nosotros y que están cerca. Es decir, cumplen estos criterios de relevancia, proximidad y luego de impacto también. El hecho de que uno los vea como esa cosa que se nos pone aquí, es que eso podía haber pasado a mí. Es decir, eso tiene un impacto emocional más fuerte que si, por ejemplo, vemos pues, los conflictos que se producen en África, que son igual de terribles, conflictos siempre terribles, pero es imposible que sea el mismo impacto. Es decir, cuando veíamos a las colas de los ucranianos moviéndose por los escombros, esas imágenes eran mucho más impactantes para nosotros que si vemos algo equivalente, por ejemplo, pues a los africanos, etcétera, caminando por un sendero huyendo. Lo primero que la del África no la sacan. Tampoco lo exactamente. Pero aún así el impacto no podría ser lo mismo. Y eso no es ni racismo, ni no racismo, ni nada, sino que es algo humano. Es algo humano. Mirando por el otro lado también, seguramente la guerra de Ucrania, por muchas razones, pero por estas que estoy diciendo, no es impactante en China. Es decir, en China le ponen los de Ucrania y demás, les coge lejísimo. Con personas que viven de forma diferente a ellos, con otro tipo de vida, de y tal. Bueno, pues sí, hombre, uno, a ver, voy a ser un poco bruto. Si ve un muerto, pues eso le impacta. Pero no es lo mismo. Y eso es así. Ver un muerto que se parezca a nosotros que un muerto que no se parezca a nosotros. Y eso funciona no solo, es decir, en todos los sentidos. ¿Vale? Con esto lo que quiero decir es que lo que determina que algo sea noticia tiene que ver con estos elementos. Que sea impactante, emocional, que esté próximo, que sea relevante, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y por otro lado, los géneros de opinión, decía antes que son como complementarios a la noticia. ¿Por qué? Porque lo que hacen es profundizar en esa noticia. Valoran, explican, nos comentan las causas, las consecuencias, intentan determinar por qué ha pasado, intentan ver a partir de ahí cuál es la proyección hacia el futuro, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, y en estas dos categorías se enmarcan, quiero decir, lógicamente nosotros vamos a intentar simplificar un poco, pero los textos que se publican en periódicos y demás se enmarcarían dentro de estas dos categorías. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar por los géneros informativos. Y ahora lo que vamos a ver es diferentes tipos de textos informativos que podemos encontrar en periódicos o publicaciones similares. El prototípico es la noticia. Es decir, cuando uno va a un periódico, lo que busca es una noticia. El Madrid ganó la Copa del Rey. Uno va y dice, bueno, pues a ver, noticias, ¿cómo quedó? Pues quedó, si no lo has visto, si no sé qué, no sé cuánto. Es decir, uno acude a un periódico precisamente para enterarse de lo que ha pasado, ¿no? E informar, obtener esa información que no conoce de un suceso. E igual, yo quiero conocer el hecho o lo que ha pasado, un suceso, porque es relevante para mí, porque es actual, porque está próximo, porque me ha provocado un impacto o una emoción importante, porque sucede cerca, me afecta de alguna manera. Por ejemplo, en mi caso, pues todo, si salen noticias sobre la ley educativa, pues eso me interesará más que a lo mejor a Cristina. Pero pues yo tendré porque eso puede afectar a mi trabajo, porque puede afectar. ¿Vale? Es decir, esos son los criterios que hemos, es decir, lo que determina, estos criterios que determinan qué es o qué no es noticia. No solo en este tipo de textos, sino en cualquiera, esto que voy a comentar lo podríamos extender a cualquier
texto del género informativo, y es el principio de la objetividad. Yo supongo, yo digo, no he estudiado periodismo, pero supongo que aquellos que estudian periodismo en la universidad y tal, pues este principio de la objetividad se lo repetirá muchas veces. Seguramente a muchos de ellos luego cuando escriben y empiezan a publicar en periódicos o revistas se les olvida completamente eso de la objetividad, ¿no? Y ya digo, esto daría para mucho, pero no nos vamos a detener ahora en cuál es el grado de objetividad de los medios de comunicación de nuestro país. Pero bueno, la idea es que las noticias tienen que ser objetivas, es decir, que me cuenten lo que ha pasado. Que si el coche chocó porque se había deslizado en una pista de hielo, que eso me lo cuente. Eso sería la objetividad. No añadir, no tal, no verlo desde este punto de vista y no del otro. En este caso, el texto de la noticia, insisto, como modelo o prototipo del género informativo, está muy claramente estructurado, tiene una estructura muy clara. Y de una manera u otra, con más fidelidad o menos fidelidad, con más o menos complejidad, cualquier noticia se asimilaría a esta estructura que yo voy a comentar. Y que además tiene también una traslación muy gráfica, es decir, que porque lógicamente los periódicos se leen, pero también se ven, ¿no? Entonces, esta estructura también, como digo, tiene una versión o tiene una traslación en lo gráfico, en cómo se presenta la noticia visualmente. Bueno, primero tenemos el titular. El titular es siempre lo más llamativo, lo más grande, lo que primero uno recibe, el impacto que tanto de texto como visual de una noticia. ¿Vale? El titular tiene, como dice ahí, resumir los datos, la información esencial de la noticia. ¿Vale? Es decir, ¿por qué? Por una sencilla razón. Porque primero, hoy en día estamos expuestos a muchísimas publicaciones, periódicos, etc. Segundo, dentro de cada periódico, de cada publicación hay muchísimas noticias. Entonces, si yo quiero que, que el lector lea o pinche mi noticia, mi titular tiene que ser impactante, tiene que ser atractivo, es decir, tengo que enganchar a esa persona. Y a la vez, y aquí están lógicamente las dificultades, lo tengo que enganchar dándole los datos esenciales o el elemento esencial o lo más impactante de la noticia que yo quiero contar, ¿vale? Eso sería un buen titular. Por supuesto, todo eso se tiene que hacer de una manera clara, de una manera concisa, porque un titular no puede ser cuatro de estas, sino uno, dos, sí. ¿Vale? Todo muy, muy directo, insisto, y que atraiga, dándome la información, dándome los datos esenciales de la noticia que atraiga al lector. Ese titular suele no tener mucha verdad con lo que luego se cuenta. Ahí entonces entraríamos ya en lo de la objetividad y demás, ¿no? Eso tiene existe un término en inglés que se utiliza muchísimo, porque bueno, muchas veces todo esto que tiene que ver con internet, pues claro, tiene que ver términos en inglés. Que es el clickbait, que sería como cebo para que pinches aquí. Eso es lo que significa el clickbait. Y es lo que dice Marco, ¿no? Los periódicos online o que vemos por móvil, pues son scrolling, ¿no? Es decir, tú vas subiendo y vas. Así que, claro, y tú dices ahora, ¡ah! No sabes, esta vez el anuncio que sales, no sabes quién ha muerto y tu nombre te impactará. Coño, ¿quién será? Pinchas. Y ahora te dice, mira, hay una regadera que te queremos vender no sé qué, ¿no? Así. Y dices tú, joder, y tal. Eso es un clickbait. ¿Vale? A ver, esto es un ejemplo un poco exagerado, pero, por ejemplo, ahora que hay... Te suele pasar. Pero es así. Imagina con... Claro, claro. Entonces, exactamente. Pero puede ocurrir en un periódico, incluso en publicaciones más o menos serias, y dicen, bueno, pues, ¿qué nos interesa mucho? El precio de la luz y de los alimentos. Y dice, las próximas medidas que rebajarán la luz. ¡Oh! Pincha y luego lo que te dicen es que se está pensando, se está diseñando que a lo mejor si hace un cálculo no sé qué, la medida que se puede aprobar, quizás a lo mejor en el caso de tal, podría bajar la luz. Eso es un clickbait también. O sea, que no solo los anunciantes, sino también los periódicos, como decía Marco. Porque, claro, porque estamos todo el mundo. ¡Hipoteca, hipoteca, hipoteca! Exactamente.
Exactamente. Y piensas que pues, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Si a mí lo que me interesa es el público, no Exactamente. ¿Se podría decir que eso es mentir o engañar? Bueno, el que esté en el mundillo del periodismo te diga que no, que eso no es engañar. Hombre, un poco de mentirijilla sí que hay, ¿no? No sé qué, pero bueno, ¿no? Exactamente. Bueno, pues cuidado con los clickbait y tal. Bueno, si son periódicos serios, pues intentarán redactar la información, pues el titular intentará que sea lo más impactante e informativo. Vale, una... Pero también según el periódico, sí. la noticia de una manera O de otra. Ahí entraríamos, lo he dicho, que por eso un poco no quería hacer, porque ese tema es apasionante y nos llevaría mucho tiempo, es el tema de la objetividad, ¿no? Según su objetivo. Claro, exactamente, o sea, objetividad no porque cuentes cómo lo ha pasado, sino según el objetivo que tenga cada medio de comunicación. Como él quiere que lo vea. Exactamente. Y estamos hoy en día pero no solo en España, sino en todo el mundo, en un momento en el que todo se está extremando y eso que comenta Cristina es muy evidente. Siempre ha ocurrido. Pero en el periódico en todos. Es como si se hubiera perdido la vergüenza. Es decir, porque antes, digamos, bueno, pues sí, pues todo el mundo, pues todo el mundo sabe, si yo leo el periódico tal, pues ya sé lo que me voy a encontrar, y si leía el periódico cual, ya sé. Pero bueno, más o menos se respetaban las formas, había tal, pero hoy en día no. En mi opinión. No, totalmente. Si uno... Sí, pero vamos a ver. Lo que pasa es que estamos consiguiendo en parte que no te creas nada de lo que... O sea, es decir, ves, ponte Antena 3 y ves Telecinco y es que ninguno te lo crees. O sea, porque han llegado a ese punto de mentira. Exactamente. Sí. ¿Cuál es la verdad? Desgraciadamente, todo el mundo y nadie tiene la verdad. Es decir, la consecuencia más grave es que en un momento en el que todo el mundo tiene acceso a tanta información, gracias a Internet y demás, pero es cuanto más desinformación hay. Y en el futuro próximo, yo creo que, bueno, si hay sensatez, y en el ámbito este de la educación, debemos ir moviéndonos. Una de las cosas que habría que tener en cuenta es precisamente ayudar a los alumnos, ayudar a distinguir qué es y qué no es. No qué pensar, no, sino esto es fake y esto no. Y ahora tú ya te crees pero oye, esto que te están contando no te lo están contando bien, te están quitando cosas, te están poniendo, ¿vale? Pero sí, es algo muy serio, ¿eh? Es algo muy serio y porque supone al final, en un grado muy exagerado ya, una alteración de la realidad. Es decir, crear una realidad alternativa, digamos, ¿no? Subrealidad. Una subrealidad, me encanta ese término, porque es así, porque es una subrealidad. El problema es que mucha gente empieza a creer que esa subrealidad es la de verdad y actuar en consecuencia. Entonces, bueno, pues ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. Es un melón muy jugoso y peligroso. Mira, como siempre, como en tantas otras cosas, Estados Unidos son los que van un poco por delante, en lo bueno y en lo malo. Hay muchos analistas y demás en Estados Unidos que consideran que, bueno, esto por supuesto que estamos comentando está a la orden del día y que ha extremado mucho a la población en dos grupos, ¿no? En los de siempre. No es decir, izquierda, derecha, Trump, anti-Trump, lo que tú quieras. Entonces hay analistas que están diciendo que, por las características del país, que no sería extraño que de aquí en un futuro próximo hubiera algún tipo de enfrentamiento violento. Algunos dicen que sí guerra civil, otros que sí tal, no se puede. Pero que no sería extraño, y yo estoy de acuerdo con ellos, que de aquí a un futuro próximo asistamos a algo que jamás pensábamos que iba a ocurrir, que sea un enfrentamiento de carácter civil en Estados Unidos por cuestiones políticas. Bueno, ya hubo uno, en la guerra civil en el siglo XIX, pero algo que no queremos, que podríamos pensar que en nuestra sociedad, y más una sociedad tan tecnológicamente avanzada como Estados Unidos, pudiera ocurrir. Pues hay muchos analistas que consideran que eso está cada vez más próximo. Pues cuando el río suena agua lleva, ¿eh? Así que that's right. Bueno, el titular es lo primero. Luego, a continuación,
y antes de que empiece ya la noticia en sí, en un párrafo aparte, cuyo el tipo de letra es de menor tamaño que el titular, pero de mayor tamaño que el de la noticia, encajaría un párrafo que se puede llamar entrada o, bueno, o lead en inglés, ¿no? Que es parecido. En ese párrafo que queda entre el titular y la noticia en sí, como digo, podría decirse, así un poco en brocha gorda, que es como un resumen breve de lo que luego vas a leer. Entonces, ahí te dicen normalmente el qué, el cómo, el cuándo, el quién, el dónde, el por qué. Es decir, te hacen un resumen de lo que tú luego ya vas a leer con cierto detalle para que empieces a tener ya un poco más de detalle, ¿vale? Es como un resumen express, ¿vale? De todos esos elementos esenciales, quién, cómo, cuándo, dónde, qué, que determinan cómo va a ser la noticia, ¿vale? Entrada o, bueno, o lead, pero entrada, ¿vale? Y después de esto, después del titular, de la entrada, ya la noticia en sí. Ya dependiendo de la importancia que se le haya dado, de la importancia del acontecimiento, será mayor el texto, menor el texto, pero ya en ese cuerpo de la noticia, que es como se llama esa parte, pues ya nos cuentan con todo lujo de detalles lo que es la información, el suceso y demás, ¿vale? Titular, entrada y cuerpo. Este es el esquema básico, e insisto, y gráficamente se ve muy claro, porque el titular tiene un tamaño de letra más grande, la entrada un poquito más pequeño, y ya el más pequeño de todos es el cuerpo. Hay veces que tenemos, si por ejemplo pues es una noticia que nos la quieren dar de forma más sintética, pues aparecerá a lo mejor solo el titular y ya el cuerpo. Hay veces que aparece eso, ¿vale? Pero bueno, ya digo, este esquema, esta estructura es la básica y la que aparece siempre que se quiere redactar un texto de noticia. Otro género informativo, que también es muy común en periódicos y en revistas, ¿no? Es la entrevista. Pues la entrevista es un periodista o la persona de relevancia, lógicamente, porque, bueno, no le van a hacer la entrevista a la portera de mi casa, porque, bueno, te voy a contar cosas de los vecinos, pero no le interesa a nadie. Será de la entrevista a un personaje de relevancia, de actualidad, de lo que sea, ¿vale? Y a través de preguntas y respuestas se trata de conocer y de saber sobre ese personaje, sobre lo que hace, siempre desde un punto de vista informativo. Como ya hemos visto, se puede manejar esto de alguna manera, ¿vale? Pero por eso digo, por eso calificamos, por eso colocamos a la entrevista dentro de género informativo, porque se trata de que a través de esas preguntas y las respuestas nos enteremos de cosas, de detalles, de elementos sobre ese personaje, ¿no? que se está entrevistando. Y por último, tendríamos la crónica. La crónica es un género es como un género puente entre la información y la opinión, ¿vale? Normalmente la crónica, lo que se llama crónica en términos periodísticos, suelen ser lo que a veces también se llaman reportajes. Es decir, textos que ocupan cierto espacio en la revista o en el periódico en el que se publica. Y son reportajes, son informaciones que tratan a fondo un tema concreto. El que sea, da igual, de cultura, de deporte, de política, me da igual. Pero lo tratan a fondo, por eso necesitan más espacio. Normalmente la persona o los que redactan estas crónicas suelen ser personas que conocen bien, muy bien ese tema del que han escrito, bien porque son expertos, bien porque se han informado mucho de eso, etc. Y digo que es un género puente porque en la crónica suele comenzar explicando, informando, contando pues, el hecho o el acontecimiento, ¿no? del que se va a hablar y, digamos, como en una segunda parte o a continuación, lo analiza, detalla, es decir, me lo valora de alguna manera, me explica más cosas, ¿no? Y ya me da cierta idea, me puede introducir cierta opinión. Por eso es una mezcla entre ambos, porque informa, porque me explica, me comenta, me describe ese hecho, ese acontecimiento, pero a la vez me lo analiza en cierta forma. Me habla de consecuencias, de causas, cómo va a evolucionar en el futuro, cuál es, digamos, la reacción de ciertas personas ante eso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Se coloca dentro del género de información, pero estaría intermedio. Frente a los géneros de información, los de opinión.
En los géneros de información, lógicamente, se nos pedía objetividad. En los de opinión, no. Precisamente el principio base tiene que ser que no sean objetivos. Porque el que escribe o los que escriben dan su opinión. Al principio yo decía, cuando me empecé a ver esto, decía que los géneros de opinión son complementarios a la información. Mira, para yo acceder a un texto en el que alguien me dio su opinión, previamente yo tengo que saber de qué opina. Porque si, no sé, si yo veo un artículo de opinión sobre el último avance en el genoma, y yo ahora tengo el papa de qué me está hablando, pues yo ese texto no me vale para nada. Es decir, la opinión, el análisis que me haga de esa información no me sirve porque no conozco esa noticia. Primero hay que conocer la noticia, hay que saber de qué están hablando y luego acceder al texto en el que se opina, o se analiza o se valora esa noticia, ¿vale? Por eso decía que es complementario. Hay diferentes textos dentro de este género de opinión. Uno muy, bueno, no importante, pero bueno, uno de los más comunes es lo que llamamos el editorial, que a veces suenan también, no sé si os sonará porque ahora los informativos de televisión lo hacen, los programas de radio, sobre todo los de la mañana, también hacen, ¿no? Los locutores y demás hacen sus editoriales. ¿Qué es la editorial? La editorial es un texto, normalmente, un texto de opinión normalmente no muy largo, es decir, bastante, o sea, no bastante corto, pero corto, donde el periódico, la publicación, deja clara cuál es su opinión sobre un tema en concreto. Y es en ese texto donde queda muy claro cuál es, digamos, la tendencia ideológica o el posicionamiento de una publicación respecto de un tema concreto. Ahí se ve. Y ahí no hay problema de si se ve si es de un lado, si es de otro, o si estoy a favor, o si estoy en contra de que la nombre tenga niña o no tenga niña. ¿Vale? Esa es la editorial. En el editorial. Resume, como dice ahí, la idea, la opinión del periódico, de la publicación, como publicación en sí, ¿no? Por ejemplo, algo que no ocurre en España, o al menos no suele ocurrir, yo no me acuerdo que haya ocurrido, pero que sí suele ser habitual en los países anglosajones, Estados Unidos, Gran Bretaña, es que haya periódicos o publicaciones que pidan el voto para un partido en concreto, para una opción ideológica en concreto. ¿Vale? Entonces, y eso no es algo, digamos, ni tal, sino que de hecho periódicos de gran prestigio, siempre se suele decir, los periodistas dicen que, bueno, periódicos como el New York Times y ¿cómo es el otro? El Wall Street Journal y todo esto, que son así como las catedrales del periodismo, pues esos periódicos, pues, en las elecciones y tal estadounidenses se mojan. Dicen, bueno, pues yo pido el voto para tal o pido el voto para cual. Entonces hay un editorial muy detallado, muy profesional y tal, muy wow, donde explican el por qué piden el voto para uno o para otro, ¿no? Bueno, pues ese era un ejemplo de lo que es un editorial, donde el periódico, la publicación, se posiciona sobre un tema en concreto, ¿vale? Totalmente. Pero ahí sí, ahí está, es como está permitido, digamos, ¿no? Está permitido. Luego hay que ver un poco pues, las ideas que desarrollan, etcétera, pero bueno. Por supuesto, por supuesto. Pero digo, aquí en España hay como pudor con eso, ¿no? Sí, bueno. Aunque todo el mundo sepa. Tienes un ejemplo muy claro. El año pasado, de septiembre, los periódicos de opinión, sí, en el tema económico, si te fijas sobre una opinión y otra opinión, claro. Sí, sí. A partir de septiembre hasta finales del año, este año España ha sido muy. Ajá. Y vamos a ser la ruina. Vamos a ser el peor país de Europa. Pero eso, sí, eso entraría un poco en la cuestión esta que decíamos de que se toman los datos y luego cada uno lo interpreta de alguna manera. Entonces hay periódicos que se posicionan y tal, y otros que... Cierto sector de periódicos... Sí, yo me refería también a lo político, me refiero a decir que aquí, aunque todo el mundo sepamos, es difícil que un periódico te diga, vota a tal partido. Indirectamente. Sí, claro, hay como todavía hay cierto pudor, pero yo digo, es algo que en Gran Bretaña o en Estados Unidos, pues es tradición y no hay ningún problema, ¿no? Y además hay periódicos serios que te dicen, bueno, pues el periódico como tal pide el voto para tal candidato por esto, por esto, por esto. Y tal, ¿no? O sea que, bueno, pues en cualquier caso, el editorial, hemos dicho que no es un texto muy largo y tal, como dice, tiene que ser conciso y claro. La opinión
los artículos de opinión, aparte digo que no tienen que ser objetivos, que tienen que dar una opinión. Un elemento también importante va a ser la claridad. ¿Vale? Eso sí lo comparte con la noticia, es decir, que lo que me cuenten me entere de lo que me cuenten, porque si no, no tiene mucho sentido. Bueno, dentro de estos géneros de opinión, el prototipo, el tradicional, es el llamado artículo de opinión. Normalmente, ¿cómo va esto? Pues hay una publicación, un periódico y tal, que le pide a alguien, a un experto, a alguien que tiene prestigio, a un escritor o un director de cine, mira, escríbeme un artículo con tu opinión, da igual de esto coge el periódico, da igual, pero escríbeme un texto con tu opinión sobre este tema. Y entonces le dicen, y tienes total libertad para hacerlo. Ese es el artículo de opinión. Entonces, esta persona, insisto, puede tener conocido prestigio, o bien porque está relacionado con el tema del que va a escribir, etcétera, escribe ese texto de opinión y el periódico lo publica tal cual. Normalmente hay veces que los periódicos lo que hacen es que publican 2 artículos de opinión sobre un mismo tema con opiniones confrontadas, opuestas, ¿no? Y entonces hay uno que está a favor y otro que está en contra, ¿no? Bueno, eso. Pero lo principal es que, y lo que repito, y si la publicación es o sea, profesional, que se le pida a cualquiera, escribe un texto de opinión sobre este tema y lo que tú quieras, ¿no? Y aunque es raro, pero podemos encontrar en periódicos, tanto de un sitio, tanto de una ideología como de otra aquí en España, firmas cuya ideología o opiniones son contrarias a la línea editorial de ese periódico. Eso no es, digamos, que hay un montón de autores así, pero se pueden encontrar, ¿eh? Tanto en periódicos de izquierda como de derecha, si buscamos un poco, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? El País, ya sabemos que claramente es un periódico, un medio de comunicación alineado a la izquierda. Pero, por ejemplo, una firma que escribe todos los fines de semana un artículo de opinión es Mario Vargas Llosa, que precisamente izquierda no es. Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? De que el periódico, el País, tiene un contrato y tú le dices, Mario, tú escribes lo que tú quieras y él lo escribe dentro de su opinión, ¿vale? Y así lo publica el periódico. Bueno, dentro de otro género u otra forma de artículo de texto de opinión es la columna. La columna se llama así porque visualmente parece una columna, ¿vale? Normalmente, aunque a veces se publican de forma horizontal, pero también de forma vertical. Estas son secciones que tienen periodicidad, es decir, que se publican todas las semanas o que se publican cada 15 días y a veces incluso que tienen un nombre, un título. Y normalmente se le encargan a alguien en concreto, ¿no? A un escritor, a un periodista concreto. A veces ocurre que son periodistas ya pues mayores o casi que se jubilan y tal, pero que tienen mucho prestigio y le encargan una columna cada semana o cada... Y entonces se convierte en una sección, como digo, con cierta periodicidad, que tú sabes que escribe esa persona y que si eres fan de esa persona, pues tú vas a leer esa columna, donde esta persona habla de lo que quiere. Es decir, las columnas no tienen por qué ir de un tema concreto, sino que del que se quiera. ¿Vale? Y el columnista, ¿vale? En un ejemplo también de esto que estabas diciendo, quizás el escritor más importante que hemos tenido contemporáneo nuestro, que es Javier Marías, que falleció, bueno, no sé si casi hace un año y demás. Él tenía una sección semanal, una columna, aunque era un poquito más que una columna, pero se le decía así, en el País Semanal, en el Dominical, ¿no? En la revista Dominical y tal. Y ahí ese hombre hablaba de lo que le daba la gana. Y a veces era súper polémico, muy polémico. Pero era, digamos, tú si querías leerlo o acudías a internet o comprabas la revista y acudías y veías esa sección, esa columna semanal de Javier María. Y por último, las llamadas cartas al director, que esto hoy en día está un poquito... ¿Qué es originalmente o qué son originalmente las cartas al director? Bueno, pues hasta que llegó internet y las redes sociales eran la única manera de interactuar, de la única manera que los lectores tenían de interactuar con el periódico. Imaginad, yo estaba leyendo, ¿no? Y veía un artículo, leía algo de opinión y decía, pero esto no es así, o estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues entonces escribía un texto pequeño, además las cartas al director
tienen unas reglas muy claras, te dicen, pues, si escribe usted una carta al director no puede tener más de tantas palabras, tiene que estar redactado de esta manera, no puede incluir palabras malsonantes, etcétera, etcétera. Es decir, que hay unas reglas, unas normas muy claras para tú escribir una carta al director. Bueno, pues yo leía la noticia, decía, pues esto no puede ser así y tal. Escribía ese texto, lo enviaba al periódico y luego ya, pues lógicamente, el consejo de redacción, los periodistas decidían si se publicaba o no. Y si se publicaba, y todavía existe la sección de cartas del director, todo el mundo podía leer mi respuesta, Hoy en día esto, porque está un poquito desfasado, porque hoy en día, si es un periódico online, si es de papel no, pero el periódico online, puedes comentar al momento. Es decir, tú lees la noticia no sé qué, no sé cuánto, ¡me cago! Y soltar ahí. Y lo malo, o sea, es bueno que puedas reaccionar al momento. El problema es que hay, en muchos de estos foros de respuestas o comentarios no hay filtro. Y entonces ahí pues, como dices tú, Dios mío de mi vida. Porque ahí, uy, venga. Y además, bueno, y ya no solo por lo que se dice, sino cómo se dice, las palabras que se utilizan, cómo está redactado, falta de ortografía. Bueno, entonces hoy en día las cartas al director yo entiendo que se han convertido como una especie de delicatessen, es decir, que en el que gente muy nostálgica o gente muy fan de eso escribe y lo escribe muy bien, con esa claridad, esa concisión, etcétera, y las envía, entonces pues se publican así de esa manera. Y nada, pues hasta aquí, solamente recomendando que sea posible que leáis información y de todo. Y eso sí es una opinión personal. Yo creo que, comentando antes lo que decíamos, la verdad no está ni en un sitio ni en otro, está en todo, porque todo está diciendo un poquito y tal. Entonces, lo mejor es ser variado y tal, porque al final, leyendo un poco de todo, te dices, puedes crear, o puedes al menos aproximarse. Sigo a través de las redes que lo que más me gusta,